Imagina que una mañana te levantas y la gente que ves en la calle ya no tiene la mirada que conoces. Caminan sin rumbo y sus rostros están vacíos, como sacados de una película de terror. Esa sensación de desorientación y miedo es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿podría la ciencia convertir esa pesadilla en una realidad? En la naturaleza existen organismos que convierten a sus hospedadores en cazadores sin voluntad propia. Y hoy vamos a explorar si esos mecanismos podrían desencadenar un verdadero apocalipsis zombie. Yo soy el narrador de este canal, y en los próximos 15 minutos vamos a desmenuzar la biología detrás de los zombies, desde los mitos más antiguos hasta los parásitos y virus que ya manipulan comportamientos en la vida real. Primero, necesitamos entender qué es, científicamente, un zombie. En la cultura popular, el zombie es un cadáver reanimado que camina sin sentir dolor, sin hambre de nada más que carne humana y que parece estar atrapado entre la vida y la muerte. Sus orígenes se remontan al vudú haitiano, donde los muertos eran supuestamente revividos por brujas para servir como esclavos. El cine y los videojuegos tomaron esa idea y la transformaron en una amenaza global, como vemos en series y películas donde hordas de muertos caminan sin control. Sin embargo, la biología real no necesita muertos para crear algo parecido. Un organismo que altera el comportamiento del hospedador para favorecer su propia transmisión encaja perfectamente con la definición de zombie biológico. La diferencia clave es que, a diferencia de los muertos en la pantalla, los hospedadores siguen vivos. Sus funciones corporales continúan y el control es parcial, no total. Un ejemplo visual que ilustra esta diferencia es comparar una escena de una serie de zombies con un clip de una hormiga mordiendo la hoja bajo la influencia de un hongo parasitario. La hormiga sigue viva, pero su comportamiento está completamente dirigido por el hongo. Ahora adentrémonos en los parásitos que ya existentes y que manipulan el comportamiento de sus hospedadores. Uno de los más conocidos es el protozoario Toxoplasma gondii, que infecta a los mamíferos, incluidos los humanos. Cuando un roedor se infecta, pierde el miedo a los depredadores y se vuelve más fácil de atrapar para los gatos, que son el hospedador definitivo del parásito. En humanos, estudios han encontrado cambios sutiles en la personalidad, como mayor riesgo de conductas impulsivas, lo que sugiere que el parásito también puede influir en la toma de decisiones. Otro caso fascinante es el hongo Ophiocordyceps unilateralis, conocido como el hongo zombie de las hormigas. Este hongo infecta a una hormiga, libera compuestos neuroactivos que la obligan a subir a una posición elevada y a fijarse a la hoja con la mandíbula antes de morir. Así, el hongo coloca su cuerpo en el lugar perfecto para liberar esporas y contagiar a otras hormigas. La precisión del control es asombrosa y demuestra cómo un organismo puede reprogramar el cerebro de su hospedador para su propio beneficio. Los parasitoides de arañas, como la avispa Hymenoepimesis, también manipulan el comportamiento de sus víctimas. La avispa inyecta su veneno en la araña, provocando que ésta construya una red especial que protege el capullo de la avispa en lugar de su propia telaraña. De nuevo, vemos una alteración del comportamiento que favorece la reproducción del parasitoide, aunque la araña sigue viva hasta que el proceso finaliza. Estos ejemplos nos muestran que la manipulación del comportamiento es una estrategia evolutiva exitosa y que, en la naturaleza, ya existen zombies reales. ¿Qué opinas de estos casos? Cuéntame en los comentarios. Y si te está sorprendiendo cómo la ciencia ya crea criaturas tan extrañas, suscríbete para seguir descubriendo más. Pasemos ahora a los virus, esos diminutos invasores que pueden desencadenar brotes de enfermedad a gran escala. La rabia es uno de los virus más temidos por su capacidad de afectar el sistema nervioso central y provocar agresividad extrema. Cuando una persona o un animal se infecta, el virus viaja a lo largo de los nervios hasta el cerebro, donde provoca inflamación y cambios en la conducta. Los infectados desarrollan una aversión al agua, hiperactividad y una tendencia a morder, lo que facilita la transmisión del virus a través de la saliva.
Aunque la rabia no convierte a sus víctimas en muertos vivientes, sí crea un comportamiento agresivo que recuerda a los zombies de la ficción. Otro virus que ha despertado la imaginación popular es el virus de la encefalitis japonesa, transmitido por mosquitos. En casos severos, este virus puede causar inflamación del cerebro, convulsiones y delirios, llevando a comportamientos desorientados y agresivos. La diferencia con la rabia es que la transmisión no depende de la agresión directa, pero los síntomas neurológicos pueden generar situaciones caóticas en una población. Los virus de la influenza también nos recuerdan lo rápido que una enfermedad puede propagarse. Algunas cepas pueden mutar y volverse más virulentas, y aunque no alteran directamente el comportamiento, la alta mortalidad y la saturación de los sistemas de salud pueden crear un escenario de colapso social que, en la imaginación colectiva, se asemeja a un apocalipsis zombie. Para que un brote zombie real ocurriera, tendríamos que combinar varios factores. Un agente patógeno capaz de cruzar la barrera de la sangre-cerebro que manipule neurotransmisores para inducir agresión y que sea altamente contagioso a través de fluidos corporales. Además, el agente tendría que ser lo suficientemente estable para sobrevivir fuera del hospedador y propagarse en condiciones ambientales variables. La probabilidad de que todas estas características se alineen en un solo organismo es extremadamente baja, pero la historia nos muestra que la evolución puede producir soluciones inesperadas. En conclusión, la ciencia ya nos brinda ejemplos de organismos que convierten a sus hospedadores en cazadores, sin voluntad propia, y los virus pueden generar comportamientos agresivos que recuerdan a los zombies de la pantalla. Sin embargo, la creación de un verdadero apocalipsis zombie requeriría una combinación de rasgos que, hasta ahora, no se ha observado en la naturaleza. Si este viaje te ha dejado con la cabeza dando vueltas, dale like y suscríbete para seguir explorando los límites entre la ficción y la realidad. Ahora que hemos visto cómo la naturaleza ya nos ofrece ejemplos de organismos que convierten a sus hospedadores en cazadores sin voluntad propia, y cómo algunos virus pueden desencadenar comportamientos agresivos que recuerdan a los muertos vivientes de la pantalla, es momento de adentrarnos en los escenarios que podrían, en teoría, acercarnos a un verdadero apocalipsis zombie. No se trata de una simple fantasía de cine. La ciencia nos permite imaginar los límites de lo posible y a la vez nos recuerda la fragilidad de nuestras defensas frente a amenazas biológicas emergentes. Imaginemos una cadena de eventos en la que un patógeno, ya sea un virus, una bacteria o incluso un hongo, adquiera la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica sin ser neutralizarse por el sistema inmunitario. Para lograrlo, tendría que poseer mecanismos de evasión que le permitan esconderse dentro de células del sistema nervioso central, tal como hacen algunos virus latentes que permanecen inactivos durante años antes de reactivarse. Una vez dentro, el agente tendría que producir sustancias químicas que alteren la liberación de neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina o la noradrenalina, generando una sobrecarga de excitación que provoque impulsos de agresión descontrolada. En la práctica, esto se traduciría en individuos que actúan sin pensar, impulsados por una necesidad de morder, rasguñar o atacar a cualquier ser vivo que se cruce en su camino. Pero la agresión por sí sola no basta para crear una verdadera plaga de muertos vivientes. Un factor crucial es la forma de transmisión. En la mayoría de los casos, los patógenos que provocan encefalitis o rabia se transmiten a través de mordeduras, arañazos o exposición a fluidos corporales. Sin embargo, la velocidad de propagación depende de la cantidad de contactos que cada individuo tenga antes de sucumbir a la enfermedad. En una sociedad hiperconectada, donde la densidad de población es alta y los intercambios sociales son constantes, un agente con alta contagiosidad podría, en cuestión de días, alcanzar a miles de personas. La clave estaría en que el patógeno sea estable fuera del cuerpo, capaz de sobrevivir en superficies, aire o agua durante periodos suficientemente largos como para que otras personas entren en contacto con él antes de que se degrade. En la naturaleza, existen ejemplos de patógenos que cumplen parcialmente con estos requisitos.
El hongo que controla a las hormigas, por ejemplo, produce esporas que pueden permanecer en el ambiente durante semanas, esperando a que una nueva hormiga pase por el mismo punto y sea infectada. Los virus de la influenza, por su parte, se dispersan a través de gotículas respiratorias y pueden permanecer en el aire durante varios minutos, facilitando la transmisión entre individuos cercanos. Si combináramos la estabilidad ambiental de un hongo con la capacidad de manipular el comportamiento de un virus, podríamos imaginar un organismo híbrido que, al infectar a un humano, no solo altere su cerebro, sino que también libere esporas o partículas infecciosas al exhalar, toser o incluso al gritar. Este tipo de escenario, aunque extremadamente improbable, no es del todo imposible desde el punto de vista evolutivo. La selección natural favorece a los organismos que logran reproducirse con mayor eficacia, y la manipulación del hospedador para aumentar la transmisión es una estrategia que ha surgido en múltiples linajes. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué condiciones ambientales y biológicas serían necesarias para que un patógeno adquiera simultáneamente todas estas características? Primero, tendría que existir una presión selectiva que favorezca la agresividad como medio de dispersión. En la mayoría de los casos, la agresión no es la estrategia más eficiente, pues mata al hospedador antes de que pueda propagar el agente. Sin embargo, si el patógeno pudiera mantener al hospedador vivo lo suficiente para que siga interactuando con otros, la agresión controlada podría convertirse en una ventaja evolutiva. En segundo lugar, el patógeno necesitaría un mecanismo de regulación que evite la muerte prematura del hospedador. Algunos virus, como el de la rabia, provocan una fase de hiperactividad seguida de un colapso neurológico que lleva a la muerte en pocos días. Si el agente desarrollara una forma de modular la intensidad de los síntomas, manteniendo al individuo en un estado de alerta constante, pero sin comprometer su viabilidad a largo plazo, la transmisión podría prolongarse. Este tipo de regulación requeriría una interacción compleja con los sistemas inmunológicos y endocrinos del hospedador, algo que la biología actual apenas comprende. En tercer lugar, la estabilidad ambiental del patógeno tendría que ser excepcional. Los virus con envoltura lipídica, como la rabia, son frágiles fuera del cuerpo y se desactivan rápidamente al exponerse a temperaturas extremas o a la luz ultravioleta. En contraste, los virus sin envoltura, como los de la poliomielitis, pueden sobrevivir en superficies durante semanas. Un híbrido que combine la capacidad de manipular el cerebro con la resistencia de un virus sin envoltura tendría una ventaja significativa. Además, la capacidad de formar esporas, como hacen muchos hongos, añadiría una capa extra de durabilidad, permitiendo que el agente persista en el medio ambiente durante meses o incluso años, esperando a que nuevas oportunidades de infección aparezcan. Si consideramos la posibilidad de que la biotecnología humana intervenga en este proceso, la discusión se vuelve aún más compleja. La edición genética, la síntesis de virus a partir de secuencias de ARN y la creación de organismos sintéticos están avanzando a pasos agigantados. En laboratorios de alta seguridad se estudian virus con potencial de alterar el comportamiento, no con la intención de crear armas biológicas, sino para comprender mejor los mecanismos neuroinmunológicos. Sin embargo, la dualidad de la ciencia implica que cualquier conocimiento que permita diseñar un agente capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y modular neurotransmisores también podría ser mal utilizado. La comunidad científica ha establecido normas éticas y protocolos de bioseguridad para evitar la liberación accidental de patógenos peligrosos, pero la historia nos muestra que los errores humanos pueden ocurrir. En este contexto, la prevención se vuelve una pieza fundamental del rompecabezas. La vigilancia epidemiológica, la detección temprana de brotes inusuales y la capacidad de respuesta rápida son esenciales para contener cualquier agente emergente antes de que alcance una fase de transmisión sostenida. Los sistemas de salud pública deben estar equipados con laboratorios capaces de identificar rápidamente mutaciones en virus conocidos y de rastrear patrones de comportamiento anómalo en la población. Además, la educación de la ciudadanía
sobre medidas de higiene, uso de mascarillas en situaciones de riesgo y la importancia de buscar atención médica ante síntomas neurológicos inesperados puede marcar la diferencia entre un brote aislado y una catástrofe a gran escala. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es el papel de los animales como reservorios de patógenos. La mayoría de los virus zoonóticos que han causado pandemias provienen de mamíferos, aves o reptiles que albergan versiones menos virulentas de la gente. Cuando el virus salta a los humanos, a veces adquiere nuevas propiedades que le permiten infectar a este nuevo hospedador de manera más eficiente. La deforestación, la expansión urbana y el comercio de animales exóticos aumentan la probabilidad de que estos contactos interespecies ocurran. Por lo tanto, la conservación de ecosistemas y la regulación del comercio de fauna silvestre son medidas preventivas indirectas, pero cruciales para reducir la aparición de nuevos patógenos con potencial de manipular el comportamiento. Ahora bien, ¿qué pasaría si, a pesar de todas las barreras, un agente lograra desencadenar un brote zombie? En los primeros días, los sistemas de salud se verían abrumados por la afluencia de pacientes con síntomas neurológicos graves. Los hospitales, ya saturados, tendrían que implementar protocolos de aislamiento extremo, similar a los que se utilizan para enfermedades altamente contagiosas. La población, al percibir la amenaza, podría entrar en pánico, lo que a su vez generaría comportamientos de huida, saqueos y colapso de la infraestructura básica. En ausencia de una respuesta coordinada, la propagación de la gente se aceleraría, alimentándose del caos social. Sin embargo, la historia también nos muestra ejemplos de resiliencia humana frente a pandemias devastadoras. La capacidad de organizar redes de apoyo comunitario, la improvisación de soluciones médicas con recursos limitados y la adaptación de normas sociales para minimizar el contacto son rasgos que han permitido a la humanidad superar crisis anteriores. En un escenario zombie, la cooperación entre científicos, autoridades y ciudadanos sería esencial para desarrollar tratamientos, vacunas y estrategias de contención. La investigación acelerada, apoyada por la colaboración internacional, podría identificar rápidamente los componentes moleculares responsables de la manipulación del cerebro y diseñar fármacos que bloqueen esos efectos. En el plano científico, un brote de este tipo abriría una ventana sin precedentes para estudiar la interacción entre patógenos y el sistema nervioso central. Los investigadores tendrían la oportunidad de mapear, en tiempo real, cómo ciertos compuestos alteran circuitos neuronales específicos, lo que podría traducirse en avances terapéuticos para trastornos neurológicos y psiquiátricos. Por otro lado, la presión de la urgencia también podría llevar a decisiones éticas controvertidas, como la experimentación en humanos sin los protocolos habituales, lo que plantea preguntas sobre los límites de la ciencia en situaciones extremas. A medida que exploramos estas posibilidades, es importante que cada uno de nosotros reflexione sobre el papel que desempeñamos en la prevención de desastres biológicos. La curiosidad que nos lleva a preguntar, ¿podría ocurrir un apocalipsis zombie? No es solo un ejercicio de imaginación, sino una invitación a informarnos, a cuestionar nuestras prácticas y a apoyar la investigación responsable. Si te ha sorprendido la cantidad de mecanismos que la naturaleza ya emplea para convertir a sus hospedadores en cazadores, comparte este video con tus amigos y familiares. Cuantos más seamos los que comprendan la complejidad de los patógenos, mayor será nuestra capacidad colectiva para anticipar y mitigar riesgos. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que la ciencia podría llegar a crear, sin querer, un agente con características zombie? ¿Qué medidas consideras más efectivas para evitar que un patógeno emergente se convierta en una amenaza global? Deja tus respuestas en los comentarios. Me encantará leerlas y debatirlas en futuros videos. Además, si tienes alguna sugerencia sobre temas relacionados con la biología de los comportamientos extremos, no dudes en proponerlos. Tu participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Para cerrar, recordemos que la línea que separa la ficción de la realidad a menudo es más delgada de lo que imaginamos.
La ciencia nos brinda herramientas poderosas para entender y controlar los procesos biológicos, pero también nos recuerda que la naturaleza es capaz de sorprendernos con soluciones ingeniosas y a veces inquietantes. Mantenernos informados, fomentar la investigación ética y promover la cooperación global son los pilares que nos permitirán enfrentar cualquier desafío, sea un virus tradicional o una hipotética amenaza zombie. Si este recorrido por la biología de los zombies reales te ha dejado con la mente dando vueltas, no olvides darle al pulgar arriba y suscribirte para seguir descubriendo los misterios que se esconden entre la ciencia y la imaginación. Cada semana exploramos nuevos temas que combinan curiosidad y rigor científico, y tu apoyo nos ayuda a seguir creando. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video, donde desentrañaremos otro enigma fascinante del mundo natural.